regreso en este espacio informativo y ahora sí vamos a saludar a nuestro invitado Ramiro Beltrán. Como les mencionamos, él es docente jubilado y ex vocal del Consejo Superior del IES para hablar sobre el veto a la Ley de Seguridad Social. Señor Beltrán, ¿cómo está? Buen día, bienvenido. ¿Me escucha bien ahí? Muchas gracias por su invitación. Le agradezco esa deferencia. Se escucha muy bien, claro y fuerte. Le agradezco a usted por su tiempo. Conversemos un poco. El pasado 9 de julio, el presidente Daniel Noboa vetó totalmente el proyecto de ley reformatoria a varias leyes para la estabilidad de la seguridad social, que fue aprobada en la Asamblea Nacional en junio de 2024. Desde este espacio, desde la Asamblea, se ha considerado la decisión como un golpe a los afiliados y jubilados y señalan que el gobierno del presidente Noboa decidió que los dineros que le pertenecen a los afiliados y jubilados sigan manteniéndose como su caja chica. Según el veto presidencial, la reforma no es conveniente para los intereses del país. Ante todo esto, ¿cuál es su lectura frente a esta decisión presidencial, señor Beltrán? Bueno, a ver, esta ley que se entendía que es reformatoria para la estabilidad de la seguridad social fue presentada por el señor Kronfle, presidente de la Asamblea, y que tiene que ver con una decisión de que esta pudiera, las inversiones que tiene que realizarse para el sistema de pensiones, para el seguro previsional, sean expuestos en la página web de manera pública. Eso es lo que señalaba esta nueva reforma a la ley, en la que se decía, entre otras cosas, que se debía haber contratado a una empresa asesora nacional o de carácter internacional que tenga experticias en seguridad social o en el sistema de pensiones. Vale la pena observar esto, sistema de pensiones. No olvidemos que el presidente de la República y la Asamblea Nacional, con algunos sectores, tiene una pugna interna en el control de lo que en el tiempo podría determinarse como un elemento de una jugada especial en una acción planificada que tienen de apropiarse del fondo de pensiones. Eso he venido señalando durante mucho tiempo. Sin embargo, hay personas que no creen todavía que esa situación se dé. Sin embargo, entonces de ello, no olvidemos que el gobierno anterior tenía la propuesta de crear solamente el sistema de pensiones al margen del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y, entre otras cosas, llevarse este seguro y además llevarse toda la estructura del banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Hoy la pugna de poderes va hacia allá. Y nuevamente existe una pugna de poderes de los grupos económicos del país. ¿Qué buscaba lo que planteaba el señor Prince? Uno, el destino a dónde van los dineros y que esté claro. Dos, ¿cuál es el rendimiento que estos producen? Tres, el análisis de riesgo que debería ser visto para que no pueda ocurrir lo que sucedió en el Instituto de la Policía, en el ISPOL. 5. ¿Quiénes son los beneficiarios de las inversiones? Y luego, el beneficio proporcional para cada afiliado activo y jubilado. Visto desde ese ángulo de vista, está bien, porque el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y el BIES tienen que ser claro en toda su administración y esta efectivamente tiene que ser observada de manera clara, diáfana, abierta y no tiene por qué ser escondidas ningún trámite sobre pretexto que tiene que ver con el problema del sigilo bancario. El sigilo bancario tiene que ver exactamente con los bancos que son de propiedad privada. El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y el BIES es una banca que pertenece a los afiliados y trabajadores y jubilados del país, porque los fondos son distintos a los del Estado. Y eso desde el primer día tiene que estar claro. ¿Por qué? Primero, porque en las inversiones privativas y no privativas
particularmente en el segundo caso, tiene que estar claro el destino a dónde se va. No olvidemos que el BIES no regula las tasas de interés, regula la banca privada. De tal manera que si esos dineros van hacia el objetivo de grupos de poder que tienen dinero, efectivamente puede estarnos causando una grave dificultad porque están haciendo plata con dinero que no les corresponde. Y eso tiene que estar muy claro, la transparencia. Señor Beltrán, Ajá. y en este caso, frente a este análisis que usted ha hecho, ¿considera que en esta ley, en esta propuesta que ya ha sido vetada por la Asamblea Nacional, no quedaba claro este tema acerca de los dineros del BIES? Yo creo que es la pugna de poderes de los grupos de poder económico. Los unos porque el grupo de poder Novoa es distinto al grupo de poder social cristiano y otros elementos más. De tal manera, lo que están ahí buscando son distintas formas del control del dinero de los afiliados. No por eso quiere decir que lo que ha planteado el señor Knofle no esté bien. Yo creo que sí, porque hay que aceptar que esta era una necesidad imperiosa para nosotros, los afiliados y jubilados, y tener la posibilidad de control hacia dónde van nuestros dineros. No olvide dos cosas que quisiera a usted y a sus radioescuchas indicarles. La primera, la resolución que acaba de tomar la Superintendencia de Bancos respecto de trasladar de 3 años el pago para los 2.600 millones que debe la empresa privada, como las cuotas que le corresponde para la afiliación al instituto, ha sido cambiada de 7. Y eso no estuvo claro, no pueden tomar decisiones que no les corresponden. Sin embargo, por los de mecanismos lo hicieron. Y el segundo elemento que valdría la pena decirles a ustedes es que en el gobierno de Lazo hubo una compra de bonos de 3.000 millones de dólares del seguro de pensiones. De tal manera que no sabemos hasta el momento ni cuánto es el interés que está ganando eso, ni para qué se invirtió por parte del Estado. Se dice que fue para pagar salarios a los trabajadores del país. De tal manera que todo eso tiene que estar claro, porque están jugando con el dinero nuestro. Y además, porque en estas inversiones tiene que haber necesariamente en el cuidado de los fondos previsionales que exista este control en el problema de las inversiones, que esas puedan ser efectivamente tratadas con la suficiente transparencia y hacer lo que pide efectivamente el artículo 7 del BIES, que dice que los rendimientos y las inversiones de los recursos previsionales tienen que ser entregadas al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social bajo las normas de cuidado. Y aquí también algo que quiero consultarle y es que se señala que esta propuesta que fue vetada hablaba de que el BIES pueda contratar una empresa nacional e internacional que tenga esa capacidad, esa experiencia en asesoría de banca de inversión y sistemas de pensiones o seguridad social, un punto que en este caso había sido visto de manera favorable por algunos sectores. También, ¿cómo analiza usted esto y el hecho de la necesidad de que también se conozca acerca de este sistema de pensiones o seguridad social y ahora ya no va a estar porque ya se vetó la ley? A ver, solamente pueden hacer un contrato las empresas que tienen conocimiento de seguridad social, sea esta de carácter nacional o internacional. Esa es una posibilidad que le permite la ley. Las cuestiones escondidas que puedan tener con una empresa que gana, no, eso ya no le podría decir. Sin embargo, ese es un mecanismo viable que se plantea en cualquier institución que tiene que ver con un problema de estudios, de análisis de cualquier naturaleza y con mayor razón que tienen que ver con el sistema de pensiones. El objetivo entonces era ver y observar qué es lo que pasaba con estas grandes inversiones. Porque se dice que el IES ya no va a pagar más pensiones, que en el plazo de 2 o 3 años, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hubiese sido importante que esta empresa nos dijera efectivamente todos estos elementos que están ahí. Porque el BIES, el directorio y particularmente el consejo directivo del IES, no tiene ningún interés
por resolver esta situación y de aclarar a los afiliados y jubilados, que somos los dueños del instituto y de la plata, de los recursos, del patrimonio, entender esa situación. No olvide otro elemento que quiero dar. El gerente del banco del BIES es una persona que tiene conflicto de intereses con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. El padre de él es dueño de una empresa aseguradora y ellos le pusieron un juicio al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social en que le obligan a seguir pagando desde hace años atrás 5 millones de dólares mensuales por el aseguramiento precisamente del sistema de pensiones. De tal manera que usted mete el dedo ahí y sale pus en todos los lados. Hubiese sido bueno que esto nos hubiese posibilitado. Y claro, cuando los ricos tienen intereses particulares de dinero, tienen grandes intereses, entonces buscan la forma de cómo realizar opacidad en todos los elementos. No nos olvidemos lo que pasó en Olón, que tiene que ver también con la familia del señor presidente de la República, y es un proceso claro de corrupción. Continuamos en esta entrevista con nuestro invitado del día, Ramiro Beltrán. Como les mencionamos, él es docente jubilado y fue vocal del Consejo Superior del IES, que hace algunos años se llamaba así Consejo Superior del IES. Y en este caso, consultarle frente a este veto total a este proyecto de ley reformatoria para la estabilidad de la seguridad social, ¿usted considera que quedan algunos vacíos en el funcionamiento del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y cómo también se podrían compensar esos vacíos para lograr lo que se demanda desde algunos sectores, que es su buen funcionamiento y en este caso, sobre todo, que no desampare a los afiliados y jubilados? Los recursos que tiene el BIES deben ser manejados bajo los principios de seguridad, oportunidad, solvencia y liquidez. Y sobre todo, de claridad. Manos limpias. Porque ese dinero es de los ecuatorianos que aportamos al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Y para que ustedes puedan observar, el patrimonio del instituto supera al patrimonio de toda la banca privada. De tal manera que estamos hablando de un patrimonio económico que es la tercera parte del presupuesto nacional. Es eso lo que se están jugando los grupos de poder. Y estamos en la obligación, los afiliados y jubilados, de defender. El segundo elemento, y ya contestando directamente a lo que usted me plantea, la necesidad que nosotros tenemos en este momento es crear un ambiente favorable en la conciencia del pueblo ecuatoriano de que hay que crear ambientes nuevos en la administración del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, donde se efectivice con claridad la autonomía y seamos los dueños los que tengamos la capacidad de decir hacia dónde vamos y particularmente interesarnos en que los dineros del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social vaya dirigido hacia la matriz productiva, se cree fuentes de trabajo, la gente tenga trabajo y pueda alimentarse y pueda tener paz y tranquilidad, y luego de ello se crea también afiliaciones de carácter normal, natural, y con eso nos favorecemos. Y luego, debo decirles que nosotros hemos acabado de construir y cuando digo hemos, es un grupo de personas que formamos parte del Frente Nacional de Defensa de la Seguridad Social, un grupo de técnicos en varias especializaciones que hemos creado una nueva ley. Esta ley tiene que ver en lo siguiente. Uno, mantener la solidaridad del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y que se mantenga el instituto en las propuestas de los seguros sociales que se manejan. Dos, que se mantenga la autonomía. Y tres pilares fundamentales. El uno, que tiene que ver con un nuevo concepto de gobierno y gobernanza en la que haya un congreso de afiliados que sean ellos quienes digan hacia dónde debe caminar el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, por supuesto, en la norma del desarrollo de la matriz productiva del país, y elija a las autoridades que ellos tengan la obligación de rendir cuentas permanentemente, donde haya efectivamente un control y lucha anticorrupción.
Un segundo pilar es la creación de un sistema matemático, económico, financiero que le dé sostenibilidad al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social entre 20 y 30 años. ¿Tenemos elaborada esa propuesta y esas anteriores que le he dicho? Sí. A la que se suma un nuevo pilar que es entender y comprender que el sistema de salud tiene que ser modificado y cambiado por un sistema de seguridad de salud que sea preventivo, sin descuidar lo curativo, porque ahí entonces también está otro de los problemas donde la corrupción avanza y se desarrolla, porque en la negociación de la construcción de hospitales y la construcción y la compra de medicina se va el 30% según lo ha destacado la Comisión Nacional Anticorrupción. Y tercero Señor de estos, man, dígame. Sí, sí, no, continúe. Ya le iba a decir que estamos llegando a la parte final de la entrevista, pero continúe en este caso su idea, por favor. Esas son las propuestas de una construcción nueva que tenemos de una nueva ley de seguridad social, interesados principalmente en resolver los problemas de la seguridad social, que llegue la seguridad social a todos los ecuatorianos, porque esa es la obligación del Estado. Aunque nosotros no somos Estado, estamos en la obligación ética de ir cuidando los intereses de todos los ecuatorianos, de tal manera que pensemos en la necesidad ética de construir una nación distinta, sin corrupción y con altos niveles de solidaridad en el que cuidemos la vida de todos los ecuatorianos. Perfecto, le agradecemos por su tiempo para los medios comunitarios de Corape. Muchísimas gracias por acompañarnos, por hacer también su lectura acerca de este veto a la ley de seguridad social. Ya en la parte final, en su despedida, unas palabras también usted como docente jubilado y también que ha estado pendiente en esta lucha por la defensa del IES. Pedirles a todos los radioescuchas, a las personas que nos han tenido interés en este relato de estas actividades, interesarnos por nuestros derechos. La gente, no, organizaciones como distintos sectores que tienen interés momentáneo en llegar a algunos tipos de poder político del Estado, no tienen mucho interés en nosotros, de tal manera que solo la unidad de los trabajadores, de los sectores populares, puede llevarnos a crear un ambiente favorable y la necesidad de crear una corriente de defensa de la seguridad social. Yo les invito a que vayamos creando este puente, estos procesos de unidad para ir fortaleciéndonos en un camino de defensa del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Espero que mis palabras lleguen a oídos receptivos y muy prontamente comencemos a crear esta necesidad de un frente único y organizado en defensa de los intereses de la seguridad social y de los recursos de los trabajadores. Muchísimas gracias por acompañarnos. Que tenga un excelente resto del día, señor Beltrán. Muchas gracias a usted, muy gentil la invitación. Que pase bien. Amigos y amigas, y con este diálogo nos vamos a una pausa, pero ya regresamos aquí en los medios comunitarios de Corape.